La noticia de la muerte del magnate resonó como un trueno en los pasillos de la vasta mansión que había sido su hogar durante décadas. Sus hijos, que siempre habían vivido a la sombra de su poder y riqueza, se reunieron en el gran salón, cada uno con sus pensamientos sobre cómo se repartiría la inmensa fortuna que él había acumulado a lo largo de su vida. Esperaban que la lectura del testamento fuera una mera formalidad, con cada uno recibiendo la porción que creían merecer. Pero cuando el abogado de la familia comenzó a leer el documento, la atmósfera se tornó tensa, con un giro inesperado que nadie había previsto. El abogado, un hombre de edad avanzada y rostro imperturbable, anunció que la mayor parte de la herencia no iba a ser dividida entre los hijos como se esperaba. En su lugar, había sido legada a una mujer cuyo nombre ninguno de ellos reconocía. Un silencio incrédulo llenó la habitación, y las miradas de los hermanos se cruzaron, buscando respuestas en los rostros de los demás. ¿Quién era esta mujer misteriosa que había aparecido de la nada para reclamar lo que por derecho, pensaban, les pertenecía? Las preguntas comenzaron a surgir, pero el abogado no ofreció ninguna explicación adicional, dejando que la incertidumbre se apoderara de ellos. Uno de los hermanos, el mayor, decidió tomar cartas en el asunto y comenzó a investigar por su cuenta. Recurrió a viejos contactos y empleados leales, que aún trabajaban en la mansión, buscando cualquier pista sobre la identidad de esta mujer. Pronto, descubrió que ella no era una desconocida para todos. Había trabajado en la mansión durante muchos años, pero siempre en las sombras, como una figura casi invisible. Esta revelación, sin embargo, no satisfizo la creciente curiosidad y desconfianza de los hermanos, quienes no podían entender por qué su padre había tomado una decisión tan drástica y aparentemente injusta. Mientras el hermano mayor seguía indagando, los demás no se quedaron de brazos cruzados. La hermana menor, siempre más cercana a los sentimientos y emociones de la familia, comenzó a recordar momentos de su infancia en los que había visto a su padre en compañía de una mujer que nunca había sido parte del círculo familiar. Esta mujer, recordó, tenía una presencia enigmática y distante, pero siempre parecía estar cerca cuando su padre necesitaba compañía. Conectando estos recuerdos con la información que ahora tenían, los hermanos comenzaron a especular sobre la verdadera naturaleza de la relación entre su padre y esta mujer. La situación se volvió aún más complicada cuando uno de los empleados de confianza de la familia, un jardinero que había trabajado allí desde antes de que los hijos nacieran, se acercó al hermano mayor con una confesión inquietante. Le contó que el magnate había tenido una relación secreta con una de las empleadas durante muchos años, y que esta relación había resultado en el nacimiento de una hija. Esta hija, dijo, era la misma mujer que ahora se había convertido en la heredera de la fortuna familiar. Al oír esto, los hermanos se sintieron traicionados, no solo por su padre, sino también por la empleada que había sido como una sombra en su hogar. Con esta nueva información, los hermanos decidieron confrontar a la mujer. La buscaron en la dirección que el abogado les había proporcionado, una pequeña casa modesta en las afueras de la ciudad. Al llegar, fueron recibidos por una mujer de apariencia sencilla, con ojos que reflejaban una vida de sacrificios y secretos guardados. Ella los invitó a entrar, aunque claramente podía sentir la hostilidad que emanaba de los hermanos. Cuando se sentaron en la pequeña sala de estar, ella comenzó a contar su historia, una historia que cambiaría para siempre la percepción que los hijos tenían de su padre y de sí mismos. La mujer, cuyo nombre era Ana, les explicó que su madre había trabajado para su padre durante muchos años y que su relación había sido un secreto bien guardado. Ella había crecido sabiendo quién era su padre, pero siempre a la distancia, observando desde las sombras mientras él construía su imperio y cuidaba de su otra familia. A medida que Ana hablaba, los hermanos sintieron una mezcla de enojo, tristeza y confusión. Era difícil asimilar que su padre, el hombre que habían idolatrado y temido, había llevado una doble vida, una vida que ahora les estaba robando la herencia que creían merecer. Aunque Ana no buscaba confrontación, los hermanos no pudieron evitar cuestionar sus motivos. ¿Por qué su padre la había dejado todo? ¿Acaso había querido castigar a sus hijos legítimos por alguna razón?
Ana les explicó que su padre había sentido una profunda culpa por no haber estado presente en su vida como debería haberlo estado. Su herencia no era un castigo para ellos, sino un intento de redención por los años de abandono y secretos. Sin embargo, las palabras de Ana no fueron suficientes para calmar la ira y la frustración que hervían en el interior de los hermanos, quienes sentían que el mundo que conocían se estaba desmoronando. A medida que las tensiones aumentaban, los hermanos decidieron llevar el asunto a los tribunales, convencidos de que había sido un error legal o una manipulación por parte de Ana. Contrataron a un equipo de abogados dispuestos a pelear por cada centavo de la herencia. Mientras tanto, Ana se preparó para defender su posición, no por ambición, sino porque creía que era lo que su padre había querido realmente. La batalla legal que siguió fue feroz y complicada, sacando a la luz más secretos familiares de los que los hermanos podrían haber imaginado. La imagen del magnate, una vez tan sólida y respetada, comenzó a desmoronarse bajo el peso de las revelaciones. Durante el juicio, se presentaron pruebas que confirmaron la relación entre el magnate y la madre de Ana. Viejas cartas, fotografías y testimonios de empleados que aún recordaban aquellos tiempos pintaron un cuadro de un hombre dividido entre dos mundos. Mientras los abogados argumentaban sobre la validez del testamento, los hermanos comenzaron a cuestionar sus propios recuerdos y la relación que habían tenido con su padre. ¿Cómo no habían visto las señales? ¿Cómo habían podido ignorar las evidencias de una vida secreta que se desarrollaba justo frente a ellos? Estas preguntas pesaban sobre ellos mientras el juicio avanzaba, sin ninguna respuesta clara a la vista. La prensa, que había seguido el caso desde el principio, no tardó en captar el interés del público. Las historias sobre el magnate, su doble vida y la batalla por la herencia llenaban los titulares, convirtiendo a la familia en el foco de atención mediática. Los hijos, que siempre habían disfrutado de una vida de lujo y anonimato, se vieron repentinamente expuestos a la mirada crítica del mundo exterior. Cada día que pasaba, nuevas especulaciones y rumores sobre la familia surgían en los medios, aumentando la presión sobre ellos. Mientras tanto, Ana permanecía en silencio, soportando el peso de la fama no deseada y la continua hostilidad de sus medios hermanos. A pesar de la hostilidad que había entre los hermanos y Ana, no pudieron evitar sentir una curiosidad cada vez mayor sobre ella. ¿Qué clase de vida había llevado mientras ellos disfrutaban de todos los privilegios que su padre les había brindado? Para su sorpresa, descubrieron que Ana había trabajado duro toda su vida, enfrentando dificultades que ellos ni siquiera podían imaginar. Había luchado por su educación, cuidando de su madre enferma y haciendo sacrificios para poder mantenerse a flote. Al conocer más sobre su historia, los hermanos comenzaron a ver a Ana no como una enemiga, sino como alguien que había sido víctima de las circunstancias tanto como ellos. Con el tiempo, y a medida que las audiencias en el tribunal se extendían, los hermanos comenzaron a dudar de si valía la pena continuar la lucha. Los costos legales, el escrutinio público y la creciente empatía por la situación de Ana los hicieron replantearse sus prioridades. ¿Era realmente el dinero lo que les importaba? ¿O había algo más profundo en juego? A medida que estos pensamientos los consumían, el juicio se acercaba a su fin, con un veredicto que cambiaría el destino de todos los involucrados. Pero antes de que el juez pudiera dictar sentencia, una última revelación sacudió a todos los presentes, llevándolos a replantearse todo lo que creían saber sobre su padre y su legado. Esta revelación llegó en forma de un diario que había sido escondido durante años en la antigua oficina del magnate. Un diario que detallaba no solo su relación con la madre de Ana, sino también sus sentimientos de culpa, miedo y arrepentimiento por las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Los hijos, al leerlo, se encontraron frente a una versión de su padre que nunca habían conocido. Un hombre que, detrás de la fachada de poder y éxito, luchaba con sus propios demonios internos. Cada página del diario revelaba más sobre sus pensamientos y emociones, y sobre cómo había llegado a la decisión de dejar la herencia a Ana. La lectura del diario tuvo un profundo impacto en los hermanos. Por primera vez, comenzaron a entender las motivaciones de su padre y el dolor que había llevado consigo durante tantos años. Lo hacen y los tigres
que inicialmente parecía una traición, ahora se veía como un intento de reconciliación con un pasado que no podía cambiar. Mientras más leían, más se daban cuenta de que la lucha por la herencia no era solo una cuestión de dinero, sino de comprender y aceptar la complejidad de la vida de su padre. Con estas nuevas reflexiones en mente, comenzaron a reevaluar sus propios sentimientos hacia Ana y hacia lo que realmente querían lograr con el juicio. Sin embargo, aceptar esta nueva realidad no fue fácil para todos. El hermano mayor, siempre el más cercano a su padre, se sintió especialmente traicionado por las revelaciones del diario. No podía entender cómo su padre había podido mantenerlo en la oscuridad durante tantos años, y su resentimiento hacia Ana solo creció. Para él, el diario no era una disculpa, sino una confirmación de que su padre había preferido a su otra familia sobre la suya. Decidido a no dejar que Ana tomara lo que él consideraba suyo, redobló sus esfuerzos para ganar el caso, incluso si eso significaba alienarse de sus otros hermanos en el proceso. Mientras el juicio continuaba, Ana comenzó a sentirse cada vez más aislada. Aunque había esperado que la verdad la liberara, se dio cuenta de que no todos los secretos pueden curar las heridas del pasado. Sus intentos de acercarse a sus medios hermanos fueron recibidos con frialdad, y la presión de la batalla legal comenzó a afectar su salud y bienestar. A pesar de todo, ella se mantuvo firme, creyendo que estaba cumpliendo con los deseos de su padre. Pero a medida que la tensión aumentaba, comenzó a cuestionar si realmente valía la pena luchar por una herencia que solo parecía traer más dolor y conflicto. En un giro inesperado, el abogado de la familia, que había estado a cargo del testamento del magnate, decidió compartir una última pieza de información que hasta ahora había mantenido en secreto. Reveló que había otra cláusula en el testamento, una que solo se activaría si los hijos legítimos aceptaban la herencia de Ana sin oposición. Esta cláusula estipulaba que, si los hermanos reconocían a Ana como su hermana, la fortuna completa se dividiría equitativamente entre todos ellos. Esta revelación dejó a los hermanos atónitos, enfrentándolos a una decisión difícil: mantener su orgullo y continuar la batalla, o dejar de lado sus diferencias y aceptar a Ana como parte de la familia. La revelación del abogado creó una división aún mayor entre los hermanos. Mientras, algunos veían esta nueva información como una oportunidad para resolver la disputa sin más conflictos. Otros se sintieron manipulados, creyendo que su padre había planeado todo desde el principio para forzarlos a aceptar a Ana. Las discusiones entre ellos se volvieron más acaloradas, y las viejas heridas y resentimientos salieron a la superficie. En medio de todo esto, Ana se mantuvo en silencio, observando cómo los lazos familiares se desintegraban por el dinero y el orgullo, preguntándose si alguna vez podría encontrar un lugar en esa familia que nunca había sido realmente suya. Mientras los hermanos debatían sobre qué camino tomar, comenzaron a surgir más recuerdos del pasado, momentos que ahora parecían tener un significado diferente a la luz de las revelaciones recientes. Recordaron cómo su padre, a pesar de ser distante en muchas ocasiones, había hecho un esfuerzo por mantener a la familia unida en ciertos momentos críticos. Se dieron cuenta de que quizás este último acto de su padre no era solo una forma de castigo, sino una lección final sobre la importancia de la familia y la necesidad de reconciliarse con el pasado. Pero a pesar de estos nuevos pensamientos, la decisión de aceptar a Ana no era fácil, y cada uno de los hermanos luchaba con sus propios dilemas internos. Uno de los hermanos, el más joven, decidió buscar el consejo de un antiguo amigo de la familia, alguien que había conocido a su padre desde los primeros días de su ascenso al poder. Este amigo, un hombre sabio y experimentado, les habló de los desafíos que su padre había enfrentado en su juventud, de las decisiones difíciles que había tomado para proteger a su familia y de los errores que había cometido en el camino. Les explicó que, aunque su padre no siempre había sido un hombre perfecto, había hecho todo lo posible para cuidar de los suyos, incluso si eso significaba guardar secretos. Este consejo resonó profundamente en el hermano más joven, quien comenzó a ver a su padre con una nueva perspectiva, más compasiva y comprensiva. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, los medios de comunicación
continuaban cubriendo el caso con un interés insaciable. Los hermanos se convirtieron en personajes de una telenovela real, sus vidas expuestas y sus decisiones analizadas por un público que no conocía los matices de la historia completa. Ana, por su parte, trató de mantenerse al margen de la atención mediática, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría ser usado en su contra. Pero la presión de ser el centro de atención comenzó a pesarle, y la soledad de su situación se hizo más evidente. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado del juicio, su vida nunca volvería a ser la misma. En medio de este torbellino mediático y emocional, uno de los hermanos tuvo una revelación sorprendente. Durante una conversación con uno de los antiguos empleados de la familia, descubrió que su padre había dejado una serie de cartas dirigidas a cada uno de ellos, cartas que se suponía debían ser entregadas después de su muerte. Sin embargo, por alguna razón, estas cartas habían sido olvidadas en un rincón de la oficina del abogado. Al recibirlas, los hermanos se encontraron con palabras que su padre nunca había sido capaz de decirles en vida, palabras que explicaban sus decisiones y expresaban su amor y arrepentimiento de una manera que ninguno de ellos había anticipado. Las cartas, escritas con una honestidad desgarradora, revelaron los miedos y las esperanzas de su padre. Explicaban cómo había luchado con la culpa de no haber podido ser el padre que sus hijos necesitaban, y cómo había intentado, en sus últimos años, hacer las paces con su pasado. Cada carta contenía una parte de la historia, un rompecabezas que solo podía ser completado cuando todos los hermanos compartieran sus cartas entre sí. Al leerlas, los hermanos comenzaron a llorar, no solo por la pérdida de su padre, sino por la comprensión de cuánto lo habían malinterpretado durante todos esos años. Pero incluso con esta nueva comprensión, quedaba una última pieza del rompecabezas que aún no encajaba: la relación de su padre con Ana y lo que realmente significaba para él. En la carta dirigida a Ana, el magnate le había explicado que ella era la única que conocía la verdadera historia detrás de su relación con su madre. Ana había guardado este secreto, creyendo que era su deber proteger la memoria de su madre y el legado de su padre. Pero ahora, con el juicio llegando a su fin y las cartas revelando tantas verdades ocultas, Ana se dio cuenta de que ya no podía guardar más secretos. Decidió convocar a los hermanos para una última conversación, en la que finalmente revelaría la historia completa de su familia. Una historia que estaba llena de amor, sacrificio y decisiones difíciles que habían sido tomadas en nombre de la protección y el cuidado. Cuando los hermanos se reunieron con Ana, estaban preparados para escuchar, aunque la tensión en el aire era palpable. Ana comenzó a hablar, su voz tranquila pero firme, mientras les contaba sobre cómo su madre había conocido al magnate cuando ambos eran jóvenes, antes de que él se convirtiera en el hombre poderoso que ellos conocían. Su relación había sido un romance, apasionado pero complicado, lleno de obstáculos sociales y económicos que finalmente los separaron. Sin embargo, incluso después de que el magnate se casara y formara otra familia, siempre mantuvo un lugar especial en su corazón para la madre de Ana. Esta revelación fue un golpe para los hermanos, quienes nunca habían imaginado que su padre hubiera amado a alguien más con tanta intensidad. A medida que Ana continuaba con su historia, los hermanos comenzaron a ver a su padre bajo una nueva luz. Comprendieron que, aunque él había sido un hombre de poder y riqueza, también había sido un hombre atrapado entre dos mundos, incapaz de reconciliar su amor por Ana y su madre con las responsabilidades de su otra familia. Ana les explicó que su padre había intentado compensar su ausencia en su vida de muchas maneras, incluyendo la decisión de dejarle la herencia. No había sido una cuestión de dinero, sino de intentar darle a Ana lo que él no había podido darle en vida. Una prueba tangible de que ella siempre había sido importante para él. Los hermanos, al escuchar esto, sintieron cómo sus corazones comenzaban a suavizarse, pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Cómo deberían proceder ahora? La decisión sobre cómo proceder no era fácil. Los hermanos sabían que aceptar a Ana como parte de la familia significaba dejar de lado su orgullo y sus resentimientos acumulados a lo largo de los años. Pero también sabían que continuar la lucha solo profundizaría las heridas que ya estaban abiertas.
decidieron tomarse un tiempo para reflexionar, alejándose del juicio y del bullicio de los medios para estar con sus propios pensamientos. Cada uno, en su propio espacio, meditó sobre las palabras de su padre, las revelaciones de Ana y el futuro de la familia. Fue durante este tiempo de reflexión que comenzaron a darse cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en las propiedades, sino en la posibilidad de sanar y encontrar un cierre a la historia de su padre. Finalmente, después de días de reflexión, los hermanos tomaron una decisión. Se reunieron una vez más con Ana, pero esta vez sin la presencia de abogados ni cámaras. Fue una reunión privada, lejos de los ojos curiosos del mundo. Le dijeron a Ana que habían decidido aceptar la cláusula del testamento, que estaban dispuestos a reconocerla como su hermana y dividir la herencia de acuerdo con los deseos de su padre. Esta decisión no fue tomada a la ligera, y Ana podía ver en sus rostros que aún quedaban cicatrices por sanar. Sin embargo, había un sentido de paz en el aire, como si, al final, todos hubieran encontrado una manera de honrar la memoria de su padre sin más conflicto. La decisión de aceptar a Ana como parte de la familia marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de todos los involucrados. Aunque no fue un proceso fácil, los hermanos y Ana comenzaron a trabajar juntos para encontrar un terreno común y construir una relación basada en la comprensión mutua y el respeto. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disminuir, y los hermanos se dieron cuenta de que Ana no era una intrusa en su vida, sino una extensión de su familia, alguien que compartía con ellos el legado de su padre. Mientras más tiempo pasaban juntos, más descubrían que, a pesar de sus diferencias, había un hilo común que los unía, un hilo que había sido tejido por su padre a lo largo de los años. A medida que los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, los hermanos y Ana comenzaron a aprender más sobre las vidas de los demás. Compartieron historias de su infancia, sus esperanzas y miedos, y los recuerdos que tenían de su padre. Aunque al principio estas conversaciones fueron incómodas y a menudo dolorosas, con el tiempo comenzaron a encontrar consuelo en ellas. Se dieron cuenta de que, aunque su padre había sido un hombre complicado, había dejado una huella profunda en cada uno de ellos. Estas conversaciones no solo les ayudaron a sanar, sino que también les permitieron ver a Ana como una hermana, alguien que había pasado por luchas similares y que, al igual que ellos, estaba buscando un sentido de pertenencia. Con el tiempo, la familia decidió organizar una ceremonia para honrar la memoria de su padre. Fue un evento íntimo, al que solo asistieron familiares cercanos y amigos de confianza. Durante la ceremonia, los hermanos y Ana compartieron recuerdos de su padre, algunos felices, otros agridulces, pero todos llenos de un profundo respeto por el hombre que, a pesar de sus defectos, había sido una figura central en sus vidas. La ceremonia no solo fue un homenaje a su padre, sino también un paso hacia la reconciliación y la sanación de las heridas que habían sido expuestas durante el juicio. Fue un momento de cierre, pero también el comienzo de una nueva etapa en la vida de la familia. Después de la ceremonia, la familia decidió donar una parte significativa de la herencia a varias organizaciones benéficas, en honor a los valores y principios que su padre había defendido en vida. Esta decisión fue tomada de mutuo acuerdo, y aunque significaba renunciar a una parte del dinero que tanto habían luchado por obtener, todos sintieron que era lo correcto. El acto de dar les proporcionó un sentido de propósito y les ayudó a cerrar el capítulo de la herencia de una manera positiva. Fue un recordatorio de que la riqueza no solo se mide en términos materiales, sino también en cómo se usa para hacer el bien en el mundo. A medida que la familia comenzó a establecer una nueva normalidad, Ana decidió mudarse más cerca de sus medios hermanos, con la esperanza de construir una relación más cercana con ellos. Aunque la transición no fue fácil, los hermanos la recibieron con los brazos abiertos, reconociendo que, a pesar de los desafíos que habían enfrentado, ahora eran una familia en el sentido más verdadero de la palabra. Con el tiempo, comenzaron a incluir a Ana en las reuniones familiares, las celebraciones y las decisiones importantes, tratando de
recuperar el tiempo perdido y construir los lazos que habían sido negados durante tantos años. Sin embargo, la vida no siempre es fácil, y la familia tuvo que enfrentar nuevos desafíos. La integración de Ana en la familia no estuvo exenta de dificultades, y hubo momentos de conflicto y tensión. Pero a diferencia del pasado, ahora tenían una base de comprensión y respeto mutuo que les permitía superar estos obstáculos. Aprendieron a comunicarse de manera más abierta y honesta, a ser más empáticos con los sentimientos y experiencias de los demás. Aunque el camino hacia la unidad familiar fue largo y lleno de baches, cada paso adelante fue un testimonio del compromiso que habían hecho de honrar el legado de su padre y de construir un futuro juntos. En medio de este proceso de integración, los hermanos comenzaron a explorar juntos los recuerdos de su padre, descubriendo historias y secretos que nunca antes habían compartido. Pasaron horas revisando viejas fotografías, cartas y objetos personales que su padre había dejado atrás. Estas sesiones no solo les ayudaron a conocer más sobre el hombre que había sido su padre, sino que también les permitieron acercarse entre sí. Se dieron cuenta de que, a pesar de las diferencias y conflictos, compartían una historia común que los unía de una manera única e irreemplazable. Esta exploración del pasado se convirtió en una especie de terapia para todos ellos, una forma de sanar y seguir adelante. Mientras tanto, Ana decidió buscar la historia completa, de su madre, una historia que había estado en las sombras durante demasiado tiempo. Con la ayuda de sus hermanos, comenzó a investigar su pasado, descubriendo detalles sobre su juventud, sus luchas y los sacrificios que había hecho para criarla. Esta búsqueda de la verdad no solo le permitió a Ana conocer mejor a su madre, sino que también le ayudó a comprender más profundamente las decisiones que su padre había tomado. Los hermanos, al ver el compromiso de Ana con esta búsqueda, se sintieron inspirados a apoyar su esfuerzo y juntos comenzaron a desenterrar un pasado que, aunque doloroso, les proporcionó una mayor comprensión de sus raíces. A medida que Ana y Tini, sus hermanos, desenterraban la historia de su madre, se dieron cuenta de que su familia tenía una historia mucho más rica y compleja de lo que habían imaginado. Descubrieron relatos de luchas, éxitos y fracasos que habían moldeado a sus padres en las personas que eran. Esta comprensión más profunda de su historia familiar les permitió apreciar las decisiones y sacrificios que sus padres habían hecho, y les ayudó a aceptar que la vida rara vez es blanca o negra. Aprendieron a valorar la complejidad de la vida, a entender que el amor y la lealtad pueden tomar muchas formas, y que el perdón y la aceptación son esenciales para la paz interior y la unidad familiar. Con el tiempo, los hermanos y Ana decidieron escribir un libro sobre la historia de su familia. Querían que su historia fuera contada de manera completa, con todas sus complicaciones y matices, para que las futuras generaciones pudieran aprender de sus experiencias. Se reunieron regularmente para discutir cómo querían contar la historia, qué detalles incluir y qué lecciones querían transmitir. A través de este proceso, no solo consolidaron su relación, sino que también encontraron una manera de honrar a sus padres y asegurarse de que sus legados vivieran a través de las palabras que estaban escribiendo. El libro se convirtió en un proyecto de amor, una colaboración que los unió aún más. A medida que el libro tomaba forma, la familia se dio cuenta de que el proceso de escribirlo había sido una forma de terapia para todos ellos. Les permitió procesar sus emociones, comprender mejor sus propias experiencias y ver a sus padres y entre sí bajo una nueva luz. A través de las páginas del libro, revivieron momentos difíciles, pero también celebraron los logros y las alegrías que habían compartido. Este viaje a través de la memoria les proporcionó una sensación de cierre y les permitió dejar atrás las heridas del pasado. Al finalizar el libro, se sintieron más cercanos y conectados que nunca, listos para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. Cuando el libro finalmente fue publicado, recibió una acogida cálida, tanto por parte del público como de la crítica. La historia de la familia, con todas sus complejidades y matices, resonó con muchas personas que habían pasado por experiencias similares. El éxito del libro no solo fue una validación de los esfuerzos de la familia, sino que también les dio la oportunidad de compartir su mensaje de perdón, reconciliación y amor con el mundo.
A través de entrevistas y eventos de promoción, los hermanos y Ana compartieron su viaje y en el proceso encontraron un nuevo propósito en sus vidas. Descubrieron que, al compartir su historia, también estaban ayudando a otros a encontrar la paz y la comprensión en sus propias vidas. Con el tiempo, la familia se estableció en una nueva normalidad. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, habían aprendido a vivir con ellas y a crecer a partir de sus experiencias. Los hermanos y Ana se convirtieron en un apoyo constante unos para otros, y la relación que habían construido se fortaleció con el tiempo. Celebraron juntos los hitos de la vida, como matrimonios, nacimientos y logros profesionales, siempre recordando las lecciones que habían aprendido de su padre y de su viaje hacia la reconciliación. A pesar de los desafíos que enfrentaron, lograron crear una familia unida y amorosa, algo que nunca habían imaginado al comienzo de su odisea. El impacto de su historia también se extendió más allá de su familia. Muchas personas que leyeron su libro se sintieron inspiradas a buscar la reconciliación y el perdón en sus propias vidas. La familia comenzó a recibir cartas y mensajes de personas que compartían sus propias historias de secretos familiares, luchas y redenciones. Ana y sus hermanos respondieron a estos mensajes con empatía y comprensión, ofreciendo palabras de apoyo y ánimo. A través de este proceso, se dieron cuenta de que su historia había tocado las vidas de muchas personas y que su legado no solo estaba en la herencia material, sino en la capacidad de haber ayudado a otros a encontrar la paz y la unidad en sus propias familias. A medida que pasaron los años, Ana y sus hermanos continuaron construyendo sobre la base que habían creado. Mantuvieron vivas las memorias de sus padres y transmitieron las lecciones que habían aprendido a sus propios hijos. El legado de la familia se convirtió en algo mucho más grande que cualquier herencia material. Era una historia de amor, sacrificio, redención y la fuerza de los lazos familiares. Ana, que una vez había sido una figura desconocida en sus vidas, se convirtió en una pieza central de la familia, alguien en quien todos confiaban y a quien amaban profundamente. Juntos, crearon un futuro que honraba el pasado, pero que también miraba hacia adelante con esperanza y determinación. Al mirar hacia atrás en todo lo que habían vivido, Ana y sus hermanos se dieron cuenta de que la verdadera herencia de su padre no estaba en el dinero o las propiedades, sino en las lecciones de vida que les había dejado. Aprendieron que el amor familiar, aunque a menudo complicado y lleno de desafíos, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Aceptaron que las decisiones difíciles de su padre, aunque dolorosas, habían sido tomadas con la mejor de las intenciones. Y en última instancia, encontraron paz en el hecho de que, aunque sus vidas no se habían desarrollado como habían imaginado, habían encontrado algo mucho más valioso: una familia unida por el amor, el perdón y la comprensión. La verdadera transformación comienza dentro de nosotros. Y si sentiste que esta historia tocó algo en ti, ¿por qué no empezar ahora mismo? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigamos juntos explorando estos temas que, en el fondo, son sobre todos nosotros. Aprende más sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida, cómo transformar lo negativo en positivo y, sobre todo, cómo vivir una vida que realmente valga la pena. El próximo paso es tuyo.